buenos días a todos. Sean bienvenidos a las sesiones de formación complementaria del calendario 2023A, mismas que forman parte de los festejos del 75 aniversario de la carrera de arquitectura en la Universidad de Guadalajara. En nombre del Departamento de Proyectos Arquitectónicos y como presidente de la Academia de Nivel Básico, les doy la más cordial bienvenida. Agradecemos su asistencia y su permanencia. El día de hoy tendremos con nosotros a la arquitecta Ana Gabriela Villarreal Nuño, quien ya estuvo con nosotros en sesiones pasadas, y ella en esta ocasión nos hablará sobre técnicas y herramientas en la elaboración de maquetas. Ana Gabriela es arquitecta por parte de la Universidad de Guadalajara. Desde el 2008 a la fecha ha sido directora general de Montea Taller, dedicado al maquetismo profesional y proyectos arquitectónicos y ejecutivos. Dentro de este taller ha trabajado en la elaboración de diversas maquetas arquitectónicas urbanas y de interiores, cortadas y pegadas a mano o en cortadora láser, de cartón, de madera o en terminados realistas a color. Además de la elaboración y gestión de proyectos arquitectónicos y ejecutivos privados, desde atención al cliente hasta supervisión de obra, elaboración de proyectos de diseño interior, dibujo de proyecto arquitectónico y ejecutivo. Cuenta con más de 30 proyectos de su autoría. Desde el 2021 a la fecha, se desempeña como profesora de asignatura en la licenciatura de arquitectura en el CUT Tonalá. Durante su desempeño profesional ha trabajado en diversas instancias públicas y privadas. Y bueno, este es un pequeño resumen de su currículum y le cedemos la palabra, arquitecta. Muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente. Bueno, gracias, arquitecta. Bueno, esta sesión va a ser como una continuación de la plática que dimos anteriormente, para ya no meternos en tanto detalle de la parte de diseño de las maquetas. Vamos a hablar ya muy en concreto de algunas técnicas y materiales más comunes que puedan utilizar para la elaboración de las mismas. Bueno, para empezar, suponiendo que ya diseñamos la maqueta, o sea, ya diseñas tu proyecto y ya tienes un diseño específico de tu maqueta, vamos a hacer una prueba de materiales. ¿Sí? Lo primero que voy a hacer ahorita es presentarles los materiales quizás más comunes o los que yo les puedo recomendar que puedan usar, sobre todo para cortar a mano. Permítanme traer la paleta. Ok. Vamos aquí a bajar. Aquí traje una paleta de los materiales más comunes que pueden encontrar en papelerías del centro, ya dijimos, incluso cercanas a su universidad. Estos materiales tienen la característica, la mayoría, de que tienen cierto espesor. Por ejemplo, vamos a tomar el más común, o el más conocido de antaño, ¿no? Que es el cartón batería. Pueden ver porque es rígido, ¿no? Es especial para esto, pero hay otros materiales que también dan una rigidez similar, no tanto, a lo mejor, pero sí pueden servirnos para maquetas, ¿no? Este cartón, vea, es el más grueso que hay otro más delgado, que es por mitad. Más o menos, este cartón va a estar midiendo unos 2 milímetros. Tiene esta textura lisa, ¿no? O sea, es semilisa, ¿no? Porque no es completamente. De un lado te parece como tela, ¿no? Y del otro lado está lisa. Algo que lo hace muy apto para maquetas es que la composición del material es todo la misma, ¿no? Por ejemplo, vean los cantos, es igual, ¿no? Eso hace que sea un material muy bonito para elaborar maquetas y tiene este característico color amarillo, ¿no? Es un amarillito claro. Con esto lo pueden distinguir, ¿no? Este sería el principal material más común. Muy recomendable. Otro que también es muy, muy bueno y que les recomiendo muchísimo, ahorita vamos a hacer como la prueba de los materiales, es este cartón. Este cartón es un cartón gris, que así se le llama cartón gris. Se usa mucho como para encuadernar enmicados o... Sí, bueno, más por encuadernación, ¿no? Pero vean cómo puede servirnos para las maquetas porque el espesor es muy parecido al del papel batería, ¿no? Al del cartón batería. Y lo mismo, o sea, es un gris
liso, es de un lado igual y del otro, y la composición es similar al papel batería, o sea, casi todos los materiales, los más aptos para maqueta, es decir, tienen el canto similar, ¿no? Similar a las caras. Entonces, bueno, aquí tenemos estos dos, los voy a ir poniendo aquí. Si voy con el que sigue. Por ejemplo, ¿no? De estos, este negro, me traje una cartulina, cartoncillo, que se llama Wild, que es muy bueno porque no es tan costoso como otro, que es el famoso Ilustración, que es este, por ejemplo. Ahorita vamos a hablar de este. Esto es una alternativa a la Ilustración, si se fijan, este papel igual, ¿no? O sea, tiene como una textura similar al cartón batería, solamente que es un poquito menos rígido, ¿sí? O sea, podemos ver aquí. Por ejemplo, este me puede dar para curvas, lo que hablábamos, ¿no? Vean cómo se arquea, ¿no? Completamente, y se mantiene muy bien el material, ¿no? Pero sí es rígido. Ahora, se llama Wild, hay en blanco y hay en negro. Vean qué bonito, ¿no? O sea, el espesor no es el mismo que el del cartón batería. Es por mitad, ¿sí? A lo mejor estamos hablando de 1 milímetro y este de 2 milímetros. Quiere decir que a lo mejor para escalas grandes no nos serviría tanto para expresar un muro, porque finalmente, vean lo delgadito, a lo mejor sería para escalas de 1/200 para abajo, pero sí para, por ejemplo, formar volúmenes, sí nos puede servir muy bien, ¿no? Tanto el negro como el blanco, pero les diría estos más como para pequeños edificios y estos más como para grandes, ¿no? Por el grueso. Ahora, otros materiales que también nos pueden apoyar mucho, este es el famoso cartoncillo Ilustración. Este cartón es un poco diferente a estos porque tiene una capa de cartulina, en este caso es el blanco, pero pueden encontrar de todos los colores, ¿no? Ahí si van a las papelerías hay de todos los colores, la cartulina, pero la composición interna es distinta, ¿no? O sea, esta la van a ver blanca de un lado y de un color del otro, y por dentro se ve ligeramente amarillito, por eso no se me hace tan ideal, pero sí puede servirnos porque es rígida, a lo mejor para unas caras, ¿no? Eso sí, sí podría servir, o para una base, pero por ejemplo tener cuidado en esto, ¿no? Y tener cuidado que si escogen de un color en específico, pues la parte de atrás es blanca y los cantos son como amarillitos, ¿no? Solamente de hay un cartón Ilustración que es negro. Si lo que buscan es hacer una base rígida, entonces puede servirnos el Ilustración en color negro, porque el Ilustración negro sí viene negro en ambas caras y por dentro. Entonces, no tengo esta muestra, pero sería más o menos como negro. Es quizás el material, de todos los presentes, el más costoso de todos. Bueno, voy a ir siguiendo poner aquí la paleta, ¿no? Ilustración. Otro material muy común, que también es muy bonito, son los cartones corrugados. Sí, aquí, veanlos, lo padre del cartón corrugado, además de que en el caso de una cara, como es el corrugado viene en una cara, tiene toda la flexibilidad, es decir, para hacer curvas también está padrísimo. Y la textura finalmente que nos da el corrugado, fíjense cómo da ese juego de sombras, ¿no? Ahí, por ejemplo, la luz que está entrando de acá hacia acá, pues genera ese efecto. Que si nosotros lo buscamos para el proyecto, obviamente, pues padrísimo. Mismo caso, ¿no? El corrugado en su color natural del cartón es corrugado de un solo lado, pero también, ¿no? Este último corrugado es solamente corrugado por dentro, es el que vemos comúnmente en las cajas para embalar o de paquetería. Vean cómo también tiene una textura, ¿no? Y a lo mejor no es
quizás en la cámara no sea tan perceptible, pero sí tiene, a pesar de ser liso. Es bastante rígido, o sea, si yo intento doblarlo no puedo. Digo, sí se puede, pero pues lo arruinaría, ¿no? Aquí como ahí ya lo doblé. Lo ideal es no hacerlo. Si se tiene que cortar, pues hay que cortarlo, pero si no, que se mantenga su rigidez. Y lo que le da la rigidez precisamente es la parte de corrugado interno. Vean cómo incluso el canto te da una textura, ¿no? O sea, te da una textura padre. En alguna ocasión una alumna empalmó varios de estos y como les comentaba la sesión pasada, se generó una textura increíble de su edificio, ¿no? O sea, sí dio justo la textura que ella deseaba. Bueno, estos serían como los cartoncillos con los que pueden hacer magia, los principales. Ahora hay muchos más, ¿no? Pero los rígidos principales comerciales pueden ser estos. Hay material especial para modelismo, como pueden ver aquí. Vamos a ver esta paleta, que son las maderas para modelar, ¿no? Son especiales, son maderas especiales y ya se venden así para modelismo. La más conocida es la madera balsa. Dos de estas son madera balsa. Fíjense cómo los lotes vienen diferentes, ¿no? Dependiendo de cómo lo encuentres. Voy a hacer este acercamiento para que vean la veta. La madera balsa tiene la característica, ¿no?, de tener este tono como rosado y tener la veta muy marcada. Vean cómo acá es parecida, ¿no? Por ejemplo, este y este son lotes diferentes de madera, pero es la misma madera balsa. Si son maderas de importación, no, para bien o para mal, ¿no? Esas maderas las venden mucho en Estados Unidos, porque es muy común el modelismo en Estados Unidos de figuras, barcos, cosas, ¿no? Pero nosotros también las utilizamos, obviamente, pues para nuestras maquetas arquitectónicas. Esta es otra variante de modelismo también, es madera de basswood, esta es madera de tilo, o sea, son maderas que importamos. Bueno, yo tengo aquí en este espacio, que es un pequeño taller para hacer maquetas, este cuarto, tengo varias. Les voy a enseñar más o menos, está en la caja donde tengo unas muestras. Puedes mostrarlo acá. Okay. Por ejemplo, la balsa, pueden encontrarla en los espesores, casi hay de todos los espesores, ¿no? O sea, por ejemplo, este sólido es muy blanda. Ahorita vamos a ver un poco de técnicas de cómo cortarlas. Vean este espesor, ¿no?, de 5 milímetros. Parece, si yo la intento doblar no puedo, ¿no?, ni cortar, pero si la intento cortar con el exacto o con el cúter va a cortar muy fácil. Por eso es una madera especial para modelismo. Vean las láminas. Ahora, lo que van a poder encontrar comercial son las más delgadas. Por lo regular hasta 4, 5, 6 milímetros van a poder encontrar, siendo las más común la de 1.5 milímetros, la más delgadita, y luego de ahí se brinca a la de 2.4 milímetros, que sería, por ejemplo, la que ustedes van a usar comúnmente como para muros, como esta. Vean cómo el espesor de esta pues da muy parecido al del papel batería. Aquí lo pongo, quizás un poquito más porque el papel batería da 2 milímetros y este da 2.5. Bueno, será común, ¿no?, que encuentren diferentes vetas. Hay que buscar el efecto deseado. Estas son las láminas de tilo, por ejemplo. Vean cómo esta veta es un poquito diferente, es más amarilla. No importa el efecto que quieran desear, pero hay que explorar. Estas son las maderas que se recomiendan para modelar porque se pueden cortar fácilmente. Las maderas que comúnmente tenemos aquí, como para carpintería, no se pueden cortar tan fácilmente, o sea, con exacto o con cúter, ¿no? Ya para cortar ese tipo de maderas se necesita herramienta de carpintería o una sierra, y pues no se trata de eso, ¿no? Se trata de que puedas hacerlo fácilmente
para tu proyecto. Ok, bueno, ya que tienes, por ejemplo, la paleta, más o menos tienes idea de tu maqueta, cómo va a ser. Me faltó presentar la parte de los cristales, eso era importante. Para maqueta escolar, incluso profesional, ¿verdad? No hay problema, se puede utilizar, es un muy buen material. Es PET, ¿sí? Es plástico PET. Tal cual el plástico con el que hacen las botellas de refresco, pero lo venden en lámina. Incluso lo venden en pequeñas láminas así, ¿no? Aquí ahorita lo ven azul, pero no es azul. Ese es el plastiquito protector que trae el material. Como aquí, si yo se lo quito, ya se puede ver el tono, ¿no? O sea, el color cristal, ¿no? Tal cual. Y vean cómo tiene un brillo, pues, que puede simular mucho los cristales. Pueden cortarlo muy fácilmente con el X-Acto o con el cúter. Por eso es el que más recomiendo para este tipo de maquetas. Ya más adelante, pues que tengan que cortar láser, pues van a encontrarse con otros materiales como el acrílico, por ejemplo. Este es un retazo. Este sigue siendo acrílico, nomás que este es un terminado translúcido, o sea, como efecto esmerilado, de que no deja pasar la imagen, pero sí deja pasar la luz. Y finalmente el MDF. El MDF es un muy buen aliado para cuando ya vayan a cortar a láser, porque es un material bastante económico en comparación con los materiales especiales para maqueta que se cortan a mano, pues. Bueno, les va a servir muchísimo para todo tipo de maquetas ya más adelante. Vean cómo incluso aquí tiene la marca de láser, ¿no? Que esta pieza la corté a láser. Tiene ese inconveniente, ¿verdad? De que el corte se ve muy negro. Pues, independientemente de que te guste o no el efecto de quemado el material, tendrá que formar parte de esto de tu proyecto. O sea, si a tu proyecto no le afecta que se vean esos cantos negros, no le afecta la composición volumétrica, pues puede usarse. Pero bueno, volviendo a los materiales a mano, ¿no? Ahora, si yo ya tengo, por ejemplo, seleccionada que mi base va a ser gris, es por ponerles un ejemplo, y mi edificio va a ser de madera balsa o de cartón batería, pero o de cartón blanco aquí. O sea, tengo que asegurarme que mi paleta se vea bien, ¿no? Por ejemplo, estos dos se vean bien juntos. Y no nada más juntos a una proporción 50 y 50. ¿Qué proporción lo voy a utilizar el material? Eso es muy importante. Por ejemplo, voy a traerme la lámina más grande, que acá la tengo. Si yo quiero utilizar mi base toda en cartón gris, voy a ver en qué proporción se va a ver mi edificio y si se ve bien o no en madera. Por ejemplo, mi edificio tenga esta proporción, este tamaño, y toda la base en blanco, ¿no? O sea, aquí ya yo voy descubriendo, ahora, si quiero ver cómo quedaría con batería, en el color de la batería, pues a lo mejor doy esos dos tonos. Pero yo para el edificio de madera buscaría que la base sea muy neutra, muy neutra, para que no le robe protagonismo y que destaque el edificio por sí mismo, ¿no? Vean cómo, por ejemplo, aquí, simulando que fuera una maquetita de este tipo, cómo resalta con el material, ¿no? O sea, ahora, puedo seguir haciendo el estudio con el negro, ¿no? Por ejemplo, voy a mover esa pequeña maqueta. Suponiendo que el negro está un poco manchado. Sí, por ejemplo. Y entonces yo tendría que estudiar cuál es el efecto que busco, porque, por ejemplo, aquí es muy fuerte el negro, ¿no? Es protagónico, aunque a su vez contrasta demasiado la madera.
suponiendo que es esto, pues ya tengo mi selección. Otra cosa que tengo que tener ya lista es la escala que voy a utilizar de la maqueta, porque sí puede influir en el uso de los materiales. Bien, con esto terminamos un poco la parte de material general, o sea, son materiales generales. Yo pienso que con esos materiales pueden hacer magia. Parecen pocos, pero se puede hacer un sinfín de cosas. Ahora, los que ustedes puedan encontrar en las papelerías o lo que busquen, texturas o experimenten, pues ni se digan, ¿no? O sea, yo pienso que pues no, con esto no hay límites. Ahora vamos a hablar de lo que seguiría, por ejemplo, las técnicas, ¿sí? Voy a poner aquí lo primero. Esto, ¿no? Es una tabla de corte. Vean cómo es. Esta ya es una tablita usada, ya tengo muchas. Pueden encontrar de todos los tamaños las tablas de corte. Bien. Esta es más chica, por ejemplo. Está un poco ya sucia. Y todavía un tamaño más grande que este. ¿Sí? Este tamaño es muy práctico. Si tienen que hacer uno, porque a veces de repente las maquetas escolares, cualquier maqueta, ¿no? No son tan pequeñas, son grandes y las piezas pueden variar, ¿no? Pero yo recomiendo este tamaño mucho, y este pequeño también lo recomiendo, porque pequeñas piezas que tienes que cortar, a veces dispones de poco espacio o necesitas tus brazos y te puede ser muy cómoda. Si tuviese que elegir, pues bueno, me quedo con esta, pero esta también se me hace importante para las pequeñas piezas, ¿no? Entonces, considérenlo. Algo bien importante, por favor, cuando compren sus materiales de maquetas, compren materiales de calidad. Sé que a lo mejor en un inicio es costoso, porque sí, las cosas, los materiales, equipo para hacer maquetas, herramientas, es costoso. Pero más costoso va a ser que compren algo que no es de calidad y estén comprando constantemente, y más costoso va a ser que tengan que ir al hospital porque se les rebanó el dedo, ¿no? A urgencias, pues imaginen ahí, ¿no? Entonces, número muy, muy importante, que sea de buena calidad. A lo mejor, o sea, hay unos de buena calidad, ¿no? Que no son tan costosos, hay unos mucho más costosos, pero algo bien, ¿no? O sea, el material, pues, es bueno. Este tipo de tablas, por favor, no se exponen al sol nunca. Ningún material de maqueta hay que exponerlo al sol, de preferencia. Hay unos que aguantan muy bien, ¿sí? Por ejemplo, el cartón batería, entonces no les pasa nada realmente, pero no es lo ideal, porque como ya que haces tu maqueta, ya pegas con resistol, o sea, sí puede tener reacción al calor, y lo recomendable es no exponer tus maquetas al sol. Y este tipo de tablas, si la expones al sol, se te va a chicharrar y se te va a torcer todo. Bueno, entonces número 1 es la tabla de corte. Número 2, tu juego de escuadras. Indispensable sean un juego de escuadras profesional. Hay de profesionales a profesionales, ¿no? No digo que sean las más costosas de todas, no son económicas, pero igual un juego de escuadras bien, o sea, no escolares, vaya, ¿no? No las escuadras que se utilizan en la primaria, unas escuadras ya universitarias son de este tipo. En lo personal, bueno, yo siempre las pido que no tengan bisel. El bisel se usa mucho para dibujo, ¿no? Que tus escuadras, para que no se te corra la tinta, y bueno, es muy común verlas para eso. Para maquetas yo uso sin bisel, porque el bisel me puede provocarme que se vaya chueco en la herramienta. ¿Verdad? Si tú te sientes cómodo con la de bisel, puedes hacerlo con la de bisel, o sea, no importa con la herramienta que tú te sientas bien. A mí me parece mucho más precisa sin bisel para maqueta, para corte. Tercer lugar, tu escalímetro. Básicamente es lo que necesitas. A lo mejor si quieres apoyarte de la regla T y demás en tu respirador, puedes hacerlo. La verdad es que ya
yo ya no lo hago, lo rápido y la practicidad de todo, tal cual me siento en mi tabla de corte, escuadro con mis 2 escuadras y corto. Entonces, y finalmente, no, me faltó la herramienta más importante. Esta herramienta aquí en el taller hasta las tenemos marcadas, ¿no? Ya cada quien la tiene suyo. Es un exacto, es parecido a un bisturí, ¿no? De los médicos. Es una herramienta de muy buena calidad, es una buena marca. Recomiendo, por favor, que usen un exacto bueno. Hay otras marcas, pero si van a cortar, o sea, esto es lo recomendable. Si no tienen exacto y van a usar un cúter, también puede ser, porque hay materiales que, sí, que cortan. Ya, que no lo uso casi, ya lo todo. Pero es una muy buena herramienta también. Asegúrense que sea de muy buena calidad. Si van a usar cúter, también puede hacerse. Es diferente, ¿sí? Por ejemplo, el cúter sí lo utilizamos cuando el material es bastante duro. Puede ser de mayor ayuda para poder aplicar mucha fuerza en la herramienta. Pero lo ideal es no aplicar mucha fuerza en la herramienta. Donde vas a aplicar fuerza es en detener el material y la herramienta tiene que cortar por sí misma. Sí aplicar fuerza, pero no demasiada. Si aplicas demasiada fuerza, te puedes cortar. Es muy común ver en la universidad alumnos accidentados porque en su desesperación quieren cortar y aplican demasiada fuerza a la herramienta y claro, o sea, no está bien hecha la guía y todo, pues se les va completamente la navaja y pues al dedo, ¿no? Directo. Entonces, bueno, pues asegúrense, por favor, no cometan el error. Yo sé que es fácil pensar que no va a suceder, de comprar unos, de hecho no tengo ni aquí, me hubiera gustado tener un cúter para mostrarles un ejemplo. Hay el cúter que es para cortar papel en las papelerías, no es para hacer maquetas. No está reforzado, o sea, es muy frágil, se puede romper, es peligroso, muy peligroso. Tengan una buena herramienta, mejor invertir un poquito. Si inviertes en esto un poquito desde el inicio, te va a servir para toda la carrera. O sea, yo tengo exactos y cúter que son de hace años y están íntegros, ¿no? En cambio, los viejitos, pues bueno, todavía, a lo mejor el plástico ahí sigue, pero pues ya está todo blando, ya no se sostiene la navaja, además de que yo lo considero un riesgo para los que estamos trabajando aquí haciendo las maquetas. Ok, bueno, entonces voy a quedarme con el exacto. Seguido, cuando tú ya tienes tu plano, por ejemplo, vamos a empezar a elaborar la maqueta, suponiendo que ya lo tienes, el plano, imaginando que aún no, voy ahorita a hacer un dibujo rápido. Este papel es papel sketch, un papel que recomiendo mucho para bocetaje de proyectos, pero también lo uso para maquetas en algunos casos. Por ejemplo, en este caso, vamos a imaginar que voy a hacer una maqueta y voy a hacer mi alzado, ¿no? Voy a hacer mi despiece de la maqueta. Si yo ya voy a partir de mi alzado que dibujé a mano, imaginemos que va a ser como de este tamaño, es un alzado y que tiene unas ventanas, a lo mejor verticales, unas pocas así, ¿no? Bueno, vamos a quitar esto, que no sean tantos, no nos tardemos tanto. Si este ya es mi alzado, a la escala que yo pienso hacer la maqueta, ¿no? La voy a poner aquí. Obviamente ustedes ya la tendrán dibujada bien, con regla, como debe de ser, ¿verdad? Aquí yo la dibujé simulando que ya tuviera el alzado. Entonces, sí decidí que voy a hacerla con cartón, batería. Voy a poner mi cartón batería abajo. Voy a agarrar otro pedazo de cartón batería. O bueno,
Voy a ponerlo hacia abajo. Más o menos. Algo que tengo que revisar muy bien es que, por ejemplo, el cartón batería tiene el espesor, ¿no? Entonces yo no puedo llegar y cortar el tamaño tal y como está en mi alzado, porque tengo que considerar que lleva un espesor y tengo que considerar si mi cara, en este caso la cara del frente sí puede ir completa, pero supongamos que esta es una cara lateral. Entonces tengo que restarle a mi dibujo lo que mide el cartón. Si, por ejemplo, ahí llega, pues le voy a restar 2 milímetros de un lado y a lo mejor si del otro lado también, porque es la cara lateral, no las frontales, pues también le voy a restar 2 milímetros. Vamos imaginando eso, ¿no? Que ya lo tengo. Ok, entonces ya que lo tengo, yo utilizo este sketch para poderlo calcar, vaya, sea más rápido. Voy a marcar con el exacto, o como tú te sientas más cómodo, la unión. Por ejemplo, ahí voy a marcar una unión. Y más o menos aquí voy a marcar la otra. Sí, más o menos. Más o menos aquí voy a marcar la otra. Sí. Por ejemplo, aquí, ¿no? Entonces ya tengo ese trazo. Y ahora sí voy a cortar. Primero voy a sacar cualquier vertical, perdón, cualquier línea recta, sin importar ahorita si está escuadrado o no. Ahí. Fíjense bien, por favor, cuál es la técnica para cortar el papel, el cartón batería. Es bastante grueso y no va a cortar a la primera. El tip es, hazlo con mucha paciencia, porque si intentas cortar a la primera no va a dar. Voy a hacer una guía, ¿sí? O sea, el primer corte es una guía. Donde estoy aplicando la fuerza es para detener la escuadra, porque con el exacto estoy dándole la guía nada más. Tengo que asegurarme que sí esté bien la guía para poder aplicar la fuerza en el exacto. De verdad, jóvenes, no va a cortar a la primera, tengan paciencia. Esto sí se puede cortar con el cúter, corta bastante bien también, pero no va a cortar a la primera. Mejor tener paciencia y seguir tu guía. A lo mejor a la quinta ya va a cortar. Vean, por ejemplo, a lo mejor aquí cortó a la cuarta o a la quinta pasada, pero el corte queda limpio, queda recto y no pasó nada, ¿sí? A lo mejor si yo hubiera intentado cortar a la primera, me habría cansado demasiado del brazo, no hubiera cortado, de todas formas hubiera tenido que dar 3 pasadas y daría lo mismo, ¿no? Ok, ahora aquí ya voy a usar mi escuadra, porque voy a hacer un corte escuadra justo aquí. Puedes apoyarte de la otra escuadra y sí vas a aplicar fuerza para detener la escuadra, eso sí, ¿no? Eso sí es donde no se aplica fuerza es en la navaja, primero para hacer la guía, ¿sí? Hago una guía, todavía no está bien marcada mi guía, yo ya sé más o menos que a la cuarta o a la quinta va a cortar la pieza, ¿sí? Se fijan cómo ya la empiezo a cortar y de una manera muy limpia, muy sencilla, sin mayor complicación. Vuelvo a usar mi papel, ¿no? Igual si, por ejemplo, ustedes ya van a imprimir, porque puede ser que ya uno no dibujen a mano, sino que lo hagan en AutoCAD, pueden imprimir su plano en papel calca y ese mismo plano les sirve. Digamos que la altura es aquí. Entonces yo ya me voy a seguir con mis escuadras, ¿no? O sea, me voy a seguir con mis escuadras marcando más o menos las alturas del proyecto.
aquí estoy un poco chueca, ¿verdad? Para que pueda salir en la cámara, pero no olvidemos que primero va a ser una guía y luego cortamos. Por ejemplo, aquí, ya que tengo yo esa cara, ¿cómo voy a pegar con otra cara? Imaginando ya tengo la otra. Voy a usar la que ya tenemos de muestra. Imaginando que, bueno, ya corté las ventanas, lo mismo, ¿no? O sea, corté las ventanas, las marqué. Por ejemplo, ¿no? Y las voy a ir cortando con la escuadra, escuadrándome con mi misma pieza, ¿verdad? Por ejemplo, me guío aquí abajo y bueno, me voy haciéndole la guía. Primero la guía, acuérdense. No intenten cortar a la primera, eso es un error grave. Y lo mismo, hago una guía hasta que ya termino de marcar mis ventanas, ¿no? Entonces ya puedo darle 3, 4 cortes y queda un trabajo más bien. Pero imaginando que ya las tenemos, ahora cómo voy a pegar, ¿sí? Nuestro también mayor aliado de todos los tiempos, sin mencionar marcas, un resistol, bueno, ya dije la marca, perdón, comúnmente así lo conocemos, ¿no? Pero es pegamento blanco, pega muy bien, o sea, este pegamento se utiliza para pegar maderas. La clave es saberlo utilizar también porque tiene sus mañitas, pero no hay nada más limpio que el pegamento blanco, ni siquiera el UHU, ni siquiera el otro pegamento transparente, porque el pegamento blanco se va a hacer transparente una vez que se seque, ¿sí? Entonces, la clave, dependiendo de lo que quieras pegar y del material, por ejemplo, específicamente este papel y las maderas sí se pegan muy rápido, pero es recomendable dejar, por ejemplo, secar tantito, ¿sí? el pegamento, un poco. ¿Sí? Puedes aplicar, lo puedo poner en otro vaso. Lo dejo un poco de rato, nada más que no esté tan líquido y lo puedo usar. Y si no, lo puedo usar directo, o sea, no pasa nada. Pero la consistencia cuando recién lo abres es muy líquida y si lo dejas secar, porque claro, tiene base de agua, se evapora y queda un poquito más un poquito más sólido, ¿no? Más espeso. Avísame el tiempo, ¿no? Por favor, avísame el tiempo si me voy. Bueno, entonces aquí, ¿qué voy a hacer? Voy a utilizar una brocha que es resistente, ¿no? al resistol, no de las muy blandas, o sea, de las duritas. Pueden pegar con el dedo también. Lo que les recomiendo, si su dedo es su mejor herramienta, porque yo sí uso mucho el dedo, es lavarse constantemente o tener un trapito y todo el tiempo estarte limpiando, porque si te ensucias el dedo es un poco como cuando cocinas. Si te ensucias las manos, no pasa nada, pero hay que lavarlas. Hay que lavarlas otra vez, hay que lavarlas otra vez, hay que lavarlas otra vez. Y no dejar que se te ensucien las cosas también, ¿no? Porque el resistor, pues sí, si no tienes tus manos limpias, vas a ensuciar el material. Y si no, pues utiliza una brochita de este tipo, ¿sí? Y vas a aplicar el resistor sin miedo. Es mejor hacerlo sin miedo, aunque te pases un poco, y aplicarlo bien. O sea, sí tiene que estar bien aplicado, tampoco tiene que ser en exceso. Y tampoco le pongan como una alita de mosca de resistol, porque si no, no va a pegar. O sea, sí regular. Lo voy a pegar aquí. Lo puse. Es lo mismo cuando pegamos, ¿no? O sea, hay que tener paciencia, no va a pegar al primer instante, al primer segundo. Hay que esperar tantito, no demasiado, sí, o sea, al final empieza como, luego el material empieza a detectar el resistor. Yo sé que quisieran que a la primera
quedara súper pegado. Yo también quisiera, pero pues no, tampoco la magia no existe. Ok, es esperar un poco nada más. Ahora, lo que puede ayudarte a que le dé cuerpo es que pegues una siguiente pieza costado para ayudarte a que le dé cuerpo a tu pieza y se empiece a secar, ¿no? Ya más o menos para este tiempo ya empieza a detectarlo y ya empieza a secarse. Pero lo mismo, paciencia, ¿no? Sigue cortando piezas. Si quieres ayudarle, pues pegas una pieza intermedia que le haga escuadra y se va haciendo el sólido, ¿no? Ya no así, fíjense cómo al final, si lo dejo un ratitito más, ya va a estar súper pegada. Aquí se mueve, sí, tiene ese movimiento la pieza porque le hace falta darle cuerpo con otra pieza. Pero la realidad es que el pegamento, ya que le ponga una siguiente pieza, pues va a ser su monolito y sin ningún problema va a quedar un pegado súper limpio aquí, ¿no? Entonces eso, el pegamento blanco es ideal. Lo mismo para la madera, por ejemplo. Por ejemplo, estas piezas de balsa, ¿no? Las voy a pegar también con resistor. Algo que es muy útil, ¿no? Para cuando peguen madera, a considerar, que usen la veta en la misma dirección, porque si yo pego así, ¿no? Ya puede ser que pierda la junta por la veta, ¿no? Porque la veta me está ayudando a eso, cosa que en los otros materiales pues es difícil, a menos que lo cortemos a 45 grados y que ya es más complejo. Lo mismo, voy a aplicar el resistor sin miedo. La clave es hacerlo con seguridad. Si me equivoco, pues me equivoqué y lo vuelvo a hacer. No salen las cosas a la primera, no pasa nada. Voy a pegar. Como te sientas más cómodo, o sea, si a lo mejor lo quieres apoyar en tu mesa y lo pegas. Ahora sí que cada quien como se sienta más cómodo con el resistor. Pero vean cómo sí se puede ser que se pierda un poco la unión. Igual se nota, pero es poco, ¿no? No es algo, yo siempre digo, más vale que se vea la junta, pero el trabajo sea limpio y escuadrado, a que se pierda la junta y el trabajo sea todo sucio, el corte todo mal, ¿no? Y además manchada tu maqueta. Finalmente, o sea, cualquier maestro entendemos que la maqueta se compone pues de diferentes materiales o de uno mismo que se están pegando piezas y pues se puede entender que hay uniones, pero de eso a que te quede muy sucia, ¿no? Eso sí se me hace como grave. Al final, la clave es que logres la limpieza y que logres el escuadre de tus piezas y eso va a hacer que tu volumen quede tal como el objetivo final. Entonces, incluso esta la madera, pues como es el resistor blanco, pues es lo que pega, ¿no? Madera. Pega rapidísimo, ¿no? En este caso. Y otra cosa que no te da el resistor blanco, que no te pasa con el resistor blanco y que sí te pasa con otros pegamentos, es que ocupe un espacio dentro de la maqueta. Por ejemplo, si es otro que es más grueso, se va a hacer como una plasta, como una pastita, y eso te va a ocupar, lo va a hacer que no quede tan junto, ¿no? O se va a ver la plasta de resistor. Entonces eso con el resistor blanco no pasa porque tiene esa consistencia líquida. Ok. Bueno, finalmente creo que como técnica, bueno, vamos a cortar un poco de PET también. Voy a usar la misma técnica. Es lo más básico, ¿no? Lo más básico. Lo mismo, ¿no? O sea, no quieran cortarlo a la primera para nada, ¿no? Yo voy a hacer una guía. Algunos cortan a la primera, otros cortan a la tercera, otros cortan a la quinta. Dependerá, pero yo tengo que ir averiguándolo porque también hay de materiales a materiales y hay quien tiene el exacto, hay quien tiene la navaja. Entonces, bueno, ya cortó, ¿no? Lo que quedó fue el plástico.
Y vean cómo fue muy sencillo. Si, por ejemplo, yo quisiera poner aquí un cristalito o una ventana, pues la corto, ¿no? de ese tamaño. Y queda pues súper bien. Bueno, creo que de técnicas básicas, pues más o menos ahí estamos. No sé si... No se me ocurre ahorita algo más, pero si tienen alguna duda o que quieran como que lo veamos, pues adelante, ¿no? También. Muchísimas gracias, arquitecta. Les recuerdo a los alumnos que el espacio para hacer sus observaciones o comentarios es en el Classroom de la Academia, en la pregunta que estamos manejando como foro, ¿no? Yo tengo una pregunta registrada de la sesión pasada, que yo me imagino que la mandaron ya muy tarde y no la alcanzamos a leer, que dice, ¿a qué se refiere con el diseño de la maqueta? ¿O a qué se refiere con diseñar la maqueta? Sí, bueno, eso sí es muy importante, ¿no? Significa que, bueno, yo no voy a hacer una copia exacta del edificio, o sea, piensen como que el edificio o la casa o lo que vas a hacer, ¿no? De proyecto, pues tiene unos materiales ya dados, ¿no? Que tú estás proponiendo, ¿no? A lo mejor el enjarre, la pintura vinílica, ¿no? La madera, pues ya de las puertas, o no, a lo mejor alguna piedra. Entonces esos materiales son ya de tu proyecto, pues van a estar en la obra misma, suponiendo que se hace, pero a nivel maqueta no voy a expresar eso porque no puedo. Es decir, no puedo hacer una réplica exacta de lo que va a ser una piedra mamposteada, por ejemplo, ¿no? O sea, no puedo hacer la réplica exacta con la puerta, porque aunque quisiera hacerlo, no lo lograría, no es el objetivo, porque entonces tendría que ser una maqueta muy grande, de una escala gigante, y pues ya mejor hago la obra, ¿no? Ya mejor le llevo una paleta de materiales para que la vea, o lo llevo a que vea la piedra como quedó, ¿no? Ya colocada. Entonces, no, mi interés es que conozca la composición volumétrica del proyecto que voy a hacer, ¿sí? Es decir, cómo está tal cual, o sea, que lo estudie. Imagina tal cual una réplica, pero en pequeño, de la forma, ¿no? O sea, la maqueta te va a permitir estudiarla, te va a permitir ponerla al sol, te va a permitir revisar muchos ángulos que a lo mejor en proyecto, en planos, inclusive renders y cosas, no te va a permitir distinguirlo, porque en la maqueta tus ojos son los que van a ver, o sea, por más que te hagan un render y te hagan cosas, nunca va a dar el efecto que te da verla con tus propios ojos. El ángulo que da el ojo, jamás lo podemos igualar, ¿no? Entonces, ¿de qué se trata el diseño de la maqueta? Que tú puedas lograr un objetivo muy concreto a mostrar con los materiales que tienes para hacer maqueta, ¿sí? Entonces, no vas a... ¿A qué se refiere el diseño? O sea, si mi casa, por ejemplo, si es blanca, o sea, yo pudiera diseñar la maqueta, bueno, voy a pensar, ok, mi maqueta la voy a hacer con este material, toda blanca, y la parte de piedra, que es un basamento, ¿no? Voy a utilizar el cartón o el cartón corrugado, ¿no? Porque así es más o menos la idea volumétrica que quiero mostrarle o mostrar a la gente, ¿no? O sea, es lo que quiero que se vea, que mi volumen de arriba pesa más que el de abajo, por ejemplo, ¿no? o que un volumen, ¿sí? O sea, eso es lo que quiero mostrar. Es distinto a mostrar, por ejemplo, esto, ¿no? El edificio es más pequeño y el basamento blanco. Entonces, yo tengo que pensar en eso. Y cuando estoy pensando en eso, estoy diseñando también. O sea, es un trabajo creativo en el que yo voy a decidir si la base es en color blanco o la base es en color madera, dependiendo de cómo pesan más los materiales. Si mi interés es que se vea más chico, bueno, entonces el edificio lo hago en batería, ¿no? En madera, más oscura, y la base la hago más clara. Si es al revés, bueno, entonces la hago más oscura la base, y dependiendo de lo que quiera. Pero eso es el diseño, ¿no? O sea, tú vas a diseñar nuevamente un volumen que vaya de la mano con tu proyecto para poder mostrar cuál es tu idea del proyecto, cuál es tu idea volumétrica del proyecto, ¿no? Pero no
no vas a hacer una réplica de lo que va a ser la construcción terminada. Entonces, por eso hay doblemente diseño. Sí, estás haciendo el diseño de tu proyecto y estás haciendo el diseño de tu maqueta, que van de la mano, evidentemente van de la mano, pero tienen objetivos, no necesariamente son los mismos, ¿no? El proyecto y el render tienen un objetivo y la maqueta tiene otro objetivo, que es mostrar el volumen, ¿sí? Entonces, más o menos, no sé si con eso respondo tu pregunta. Muchísimas gracias, arquitecta. Luis nos dice, ¿también el resistor blanco puede pegar el PET? Sí, por supuesto. Todo, el resistor blanco puede pegar todo. Hay un pegamento, es un líquido, se llama metacrilato, es especial para pegar plásticos como acrílicos y también puede pegar PET. Pero cuando esto es, por ejemplo, te lo recomiendo, obviamente se usa con una jeringa, pero lo recomiendo nada más, no la tengo a la mano, cuando solamente vas a usar acrílicos o plásticos, ¿sí? Porque eso es un pegamento que únicamente pega plásticos, o sea, pega esos materiales, o sea, los va como una especie, hace como que los funde y es buenísimo también, pero es líquido, de cuenta tienes la consistencia así, ¿verdad? Tiene un olor muy fuerte, por cierto que cuando usen estos pegamentos hay que usar máscara, de preferencia, de protección, que es como esta, ¿no? También aquí creo que la tengo. Y cualquier cosa con olor o aerosoles, hay que usarla, ¿no? Siempre, porque sí es peligroso también. Entonces, si no, si vas a hacer una mezcla entre PET, acrílicos, papeles, cartones, todo hay que pegar con resistor blanco, ¿no? Sí se puede pegar con resistor blanco. Ahora tendrás que utilizar como técnicas para pegarlo. Por ejemplo, el PET, no lo pegues del canto, ¿sí? Si le pones resistor al canto, si lo voy a quitar, pues se te va a manchar todo, ¿sí? Voy a agarrar un pedacito. Si yo pongo pegamento aquí e intento pegar así, pues sí, o sea, se me va a manchar toda la pieza. Entonces tendrás que ingeniarte algunas técnicas, como por ejemplo ponerlo por atrás un poco, ¿no? Así. Y entonces yo ya puedo ponerle un poco de resistor, un poco, ¿no? ¿sí? Y pegarlo por dentro, así. Lo voy a dejar secar con toda la paciencia, ¿verdad? Y se va a secar muy bien y no me va a manchar el material. Entonces, claro, si intentas ponerlo en el filo, en el canto del PET, pues sí se va a manchar muchísimo, ¿no? Entonces, esa es la clave de que se tienen que ingeniar, ¿no? Este tipo de mañas, por decirlo de alguna forma. Entonces, si vean cómo el trabajo, pues al final, si tú lo ves así, o sea, va a quedar completamente limpio de resistor. Y tampoco necesita ser demasiado resistor. Claro, si lo veo por dentro, sí se ve así, ¿no? O sea, sí. Pero esto es en el entendido que pegaras algo volumétrico, o a lo mejor no necesitas meterte tanto, con que metas unos 2-3 milímetros, con eso ya no se te ensucia el trabajo. Pero no intentar hacer cosas si lo intentas de la manera más difícil, puede ser que salga mal, ¿no? Y que sí salga sucio. Entonces, tener cuidado con eso. Sí. Espero haber respondido también. Sí, muchísimas gracias. Juan Pablo dice, buenos días, ¿recomienda el uso de una jeringa para la colocación de pegamento? Solamente para el metalcrilato, ¿no? O sea, para el metalcrilato, que es el que dije, pues es muy líquido. Sí, porque cuando lo apliques, pues el agua se va a desbordar. Ahí sí. Pero, por ejemplo, para el resistor blanco, pues no, ninguna jeringa te da, o sea, se te taparía la primera. No es necesario. O sea, realmente no es necesario. Yo sé que parece demasiado fino, pero pocas veces realmente necesitarás hacer unos trabajos así micrométricos, ¿no? Sí, hay veces que sí, claro, pero de todas maneras yo utilizaría una brocha súper delgada y con eso aplico, ¿no? O sea, incluso con mucho cuidadito, hay unas brochas muy delgaditas, como por ejemplo tienes que pegar pequeñas piezas muy minis. Por lo regular no es algo que te pidan mucho en la escuela de que hacer como cosas tan micrométricas,
por eso no, yo utilizaría una brocha normalita. Si tienes que hacerlo porque algo tienes que expresar de eso, pues sí, a lo mejor un tipo de celosía o algo que tengas que pegar muy, muy, muy pequeño, pues bueno, ahí sí utiliza una brochita. La jeringa no, porque además de que ya no te deja acercarte tanto ni manipular, o sea, tú tienes que estar haciendo como este movimiento, la mano pierde como esa... imagínate, es como ya no estás en contacto directo con el pegamento y el papel, sino que ahora hay una herramienta de por medio que además tienes que manipular para pegar. En cambio, con la brocha o con el dedo, no. Te das cuenta que es como una extensión de tu dedo. De eso se trata, ¿no? Yo puedo seguir teniendo mis movimientos finos de la mano con la brocha, pero no con la jeringa, ¿no? La jeringa tengo que apretarle, además no va a salir el resistor, se va a atorar, tendrías que usar una jeringa de las gruesas. Es más show. Muchísimas gracias, arquitecta. Alejandro Witt dice, ¿de qué marca es el exacto que usa? Es Olfa, ¿no? O sea, es una marca que no es mexicana, pero es muy buena como para este tipo de herramientas. Hay muchísimas, o sea, la comercializan mucho. Y bueno, hay otras marcas también buenas, ¿no? O sea, que yo tengo es Olfa, porque de verdad que pues es buena. A lo mejor es costosa, pero hay otras también que son buenas. Nomás les digo, hay exactos que son muy, muy frágiles, que los ves que casi se te rompen. Esos no, porque también es peligroso, se puede romper la punta, o sea, mientras estás cortando, se te suelta y olvídense. O sea, la verdad es una herramienta peligrosa, ya nos ha pasado aquí en el taller, véanla, ¿no? O sea, esto es mortal, ¿no? O sea, al final, o sea, te puede rebanar el dedo, o sea, nos ha pasado en el taller que se les ha encajado en la pierna, y se te queda ahí. Entonces, no, tengan cuidado, no sé. Por ejemplo, yo a lo mejor les recomendaría que empiecen con el cúter de muy buena marca, que es duro, ¿sí? Y que tienes como más control, y ya cuando empiezas a tener como esos movimientos finos de la mano, que ya te familiarices un poco más con el corte, utilices el exacto. Porque si todavía no estás familiarizado y te avientas, muy peligrosa. Entonces, tener cuidado con eso. Un muy buen cúter sirve de muy buen entrenamiento, pueden cortar perfecto, porque no quiero accidentados, ¿no? El día de mañana. Muchas gracias, arquitecta. Juan dice, ¿algún consejo para que el batería no se doble cuando lo pintas? No es lo ideal pintar el papel batería, ¿no? O sea, para empezar, pues claro, porque imaginen como cualquier papel, sí, al final cuando yo lo pinto, es como si lo mojo. Sí, el papel pues no deja de ser acuérdense que el papel pues de dónde sale, ¿no? O sea, de los mismos árboles, igual que la madera. Entonces la madera, cualquier tipo de madera es peligroso mojarla, entonces nunca hay que mojarlo. Los papeles no es lo ideal mojarlos, por eso si tú quieres conseguir un color, lo ideal es que busques una textura que ya venga, ¿no? Con el color, como algún tipo de cartulina o como algún tipo que me faltó, por ejemplo, mostrar. Es cartón mina, es un papel. También es una textura súper bonita. Si fueras a pintar, te recomendaría más hacerlo con acrílico o con PET, porque no les pasa nada con la pintura. Es decir, el agua se evapora y no pierde, y el acrílico o el PET siguen intactos. En cambio, tu papel, bueno, se te va a engrosar. Si ya tienes que hacerlo, obviamente, pues primero arma tu edificio. Primero, bien, ya que esté muy fuerte y que lo sientas lo suficientemente resistente, sin ponerle obviamente cristalería y todo, lo puedes, ya lo pintas, ¿sí? Lo ideal sería no que no uses la pintura tan líquida, porque entre más agua le pongas, más va a poderse deformarse tu maqueta. O sea, piensa en el agua, o sea, el agua es lo que te tienes que huir. Otra cosa que puedes hacer es usar aerosoles, ¿no? Si, por ejemplo, compras un aerosol y le das el efecto que quieras de la pintura, solamente ya que lo tengas armado. Por ningún motivo pintarlo antes y luego pegar, ¿no? Siempre armarlo, porque no es lo ideal la pintura porque tiene agua, ¿no? O sea, entender esto, si vas a pintar tendrá que ser un plástico o un acrílico. Si ya lo vas a hacer porque así también se puede, ¿no? Ni modo, o sea, es mi concepto y yo voy a usar el color, y el color es bien importante que salga en mi maqueta. Ok, entonces la vas a armar
y le vas a poner la pintura con una esponjita o con un aerosol o pintar con pistola, como puedas. Digo, son herramientas más complejas, te recomendaría usar a lo mejor el aerosol, y si no, con una brocha de las que son más suaves. Hay unas que son súper, súper, súper suavecitas. No de las que son duras, porque si no se va a ver el brochazo. Con una esponjita lo vas a pintar, con la pintura, pues ni modo, o sea, no tan líquida. Evidentemente, si lo haces, pues se van a ir viendo los brochazos, ¿no? Eso es lo que tengas cuidado. O sea, le das una pasada, se va a ver el brochazo, bueno, ni modo, esperas que se seque, y le vuelves a dar, pero con la brocha, que es como te digo, ¿no? O sea, las cerdas que sean muy, muy suaves, o con una esponjita. Le vuelves a pasar, a lo mejor 3, a lo mejor hasta la cuarta queda. Ya a lo mejor a la tercera la pintura empieza a secar y ya el cartón batería ya no te absorba tanto la pintura, que es lo peligroso, porque puede ser que se te hinche o se empiece a hacer a pandear. Entonces, como de entrada digo, no es lo recomendable, pero si ya lo vas a hacer, asegúrate que esté bien armado tu maqueta, y bueno, hacerlo con la pintura no tan líquida y con un pincel muy, muy suave, y no esperar que a la primera pasada quede, ¿no? Darle una primera pasada, incluso con a la mejor imprimante o con un fondo antes, que luego ya aplicar la pintura encima, ¿no? Pero no es, digo, estos papeles no están diseñados para eso, para recibir pinturas, porque son, a lo mejor en ilustración, que es un poquito más duro, te aguante un poco más, pero bueno, si no, pues así. Muchas gracias. Adriana dice, ¿alguna técnica o consejo para hacer escaleras? ¿Cuál técnica será ideal? Cortadas a mano, ¿no? Fíjate que depende del tipo de escalera y si se va a ver por abajo o no. Yo sí tendría que, o sea, si fuera a hacer, por ejemplo, toda la escalera, sí, aquí voy a despegar esto. Miren, vean lo bien que pega, que ya no me quiere despegar, ¿no? Voy a traer el papel batería. Algo que a mí me ha servido mucho en algunos casos, si la escalera no se va a ver por abajo, es que cortes primero las piezas, sí, la pieza más grande de la escalera. Es paciencia, no crean que todo sale así rápido de la primera, no. O sea, la verdad es que muchas cosas a veces me preguntan, ay, ¿cómo hicieron eso? Y la verdad es que lo hacemos así a manita. Parece que no, pero es a manita con paciencia. Por ejemplo, cuando cuando no se va a ver por abajo tu escalera y solo se va a ver por arriba, puedes usar ¿no? De que primero la pieza más grande, para que no tengas que estar cortando piecitas, luego la que le sigue. Fíjense cómo así es súper importante la guía. Y incluso esto que estoy haciendo, pues no siempre tiene que estar la escuadra, pero cuando tienes una buena guía ya la libraste, una buena guía de corte. Aquí voy a usar la misma pieza que corté. Yo ya sé que a la quinta ya queda esto, entonces ya no me voy a desesperar, ya sé que a la quinta, entonces por ejemplo así, ¿no? Y lo mismo la siguiente pieza, voy a utilizar mi guía con la escuadra. En algunos casos hasta la cuarta, como en esta que ya está cortando hasta la cuarta, ¿no? Para que no tengas que cortar de uno en uno. Cuando se ve por abajo, pues bueno, ahí sí, ni modo, ¿no? Cortas, no hay de otra. Tienes que cortar de uno por uno, pero te recomendaría cortarlos del doble. Ahorita lo vemos. Es cuando, por ejemplo, es así, ¿no? O sea, sí, te ayuda mucho que tengas una base
completa para que te vaya sirviendo de guía. Y entonces ya no tienes que pegar pequeñas cositas y el resistol puedes aplicarlo solamente, no tan cerca para que no se te corra, puedes aplicarlo así en medio y va a quedar pegado, te lo aseguro. Luego a veces quieren ponerle toda la plastota y en realidad no es necesario. Solamente con poquito. En algunos casos te conviene más hacerlo, ponerle el resistor muy a las orillas y en algunos casos cuando las piezas son pequeñas, ponérselos al centro porque no pasa nada, es para que no se te manche. Cuando es muy grande, sí, a las orillas. El resistor nunca se corre, ¿no? O sea, y queda súper bien pegado. Cuando sí quieres que se vea por abajo, ahí las piezas, pues bueno, puedes hacerlas del tamaño doble como para empalmar una con la otra, ni modo. Por ejemplo, así del doble de tamaño. Voy a hacer otra pieza igual y ya no las corto tan chiquitas, no sé, como si fuera 2 huellas. Mucho de esto es ya instinto, ¿eh? O sea, al final te vas acostumbrando, te vas familiarizando tanto con los materiales y con los cortes que le vas perdiendo el miedo. Y lo mismo con las escaleras. Por ejemplo, cuando sí se va a ver por abajo, puedes empalmar uno con el otro, así. Voy a aplicar resistor. Y así voy aplicando uno y luego el otro y luego el otro. Ahora hay veces que necesitas que se vea la rampa. Cuando ya está muy bien pegado, tienes que estar muy bien pegada a tu escalera, o sea, todas las piecitas. Puedes usar la lija. Y aquí me dan un juego de lijas. Las lijas son una herramienta muy buena, pero para algunas cosas. Por favor, no las usen para maquillar sus maquetas. Si la maqueta está mal hecha, no uses la lija para disimularlo. Mejor vuelve a hacer la pieza, porque sí se nota. A veces traen el cuadradito, sí. No me quedó bien el corte y quiero lijarle y ya se ve así curvo, en lugar de verse recto. Entonces, claro que nos damos cuenta, los maestros nos damos cuenta. Entonces, por querer que no se vea mal pegado, usas la lija y pues sucede eso, ¿no? La lija es como para unas funciones en específico. Cuando ya, por ejemplo, tuvieras esto, puede ser que lijas la parte de abajo. Sí, eso sí puede ser. Porque el cartón batería sí se lija, igual que la madera. Como para dar algún efecto, ¿no? Sí, también. Sí se puede hacer, pero ya que tengas todo, porque aquí como por ejemplo nada más tengo una, pero si sigo pegando todas, a lo mejor aquí ya puedo lijar, ¿no? Pueden hacer algunas herramientas ustedes mismos con sus manitas, que son muy buenas, con MDF o con algún tipo de madera, por ejemplo con esta, ¿no? O sea, yo pudiera hacer que la corto así, o algún elemento que sea rígido. Y le pego un pedacito de lija aquí. Eso es muy común hacerlo aquí en el taller, porque hay herramientas que no, aunque las ven, sí, venden lija y demás, y ya no da el efecto que, no. O sea, lo que nosotros queremos es extender, digamos, nuestro dedo, ¿no? Y no, pues, entonces puede ser que la pego aquí y formo esa herramienta. Y ustedes van ayudándose con su propia creatividad. De verdad, a mí me sorprenden mucho todo la creación de los alumnos, todo lo que pueden hacer, los métodos que ellos mismos me han enseñado. Sí, o sea, aquí, y eso te puede ayudar a lo mejor, ¿no? Ya con esto tú le puedes dar una lijadita y esa misma herramienta te va a servir para otras cosas, ¿no? Se le puedes rebajar lo que se necesita. Por ejemplo, aquí, pues sí, me va a ser de mucha utilidad, ya que la tuviera toda, porque puede ser, darme el efecto de la rampa. Es decir, por abajo no se verían las escaleras, sino la rampa.
A lo mejor un poco, ¿no? Un poquito. Ya con la lija y con toda la escalera terminada, pues ya tendría el efecto deseado. Es que ahorita, como nada más hice 2 escalones, es difícil, pero sí, ya teniendo todos, puedo acercarme más, y dejar una rampita así mucho más fina, dándole su buena lijada y queda bien, ¿no? Aquí lo importante es que el trabajo quede limpio. Se entiende que hay detalles, ¿no? De unión que no quedarán perfectos, pero si tú lo haces bien escuadradito y lo haces limpio, va a quedar bien. Entonces, bueno, muchas, ¿no? Muchas formas de hacer las cosas. Esa es una, pero hay infinitas. Espero haber respondido a la pregunta. Sí, claro que sí, arquitecta, muchísimas gracias. Ya nos extendimos un poco en tiempo, pero no me gustaría dejar a los alumnos 2 preguntas y lo cerramos. Sí. Carmen dice, ¿hay alguna forma de limpiar el PET si ya se manchó con el pegamento? Si es pegamento blanco, por supuesto, con agua. Es exactamente lo que les digo, ¿no? O sea, si lo manchaste con UH o con otros que son de otra composición, eso sí, no sé, porque tienen otra composición, es diferente, a lo mejor sí, con un cotonete y con alcohol, ¿no? Que puedes intentar hacerlo, pero si lo hiciste con pegamento blanco, por supuesto, con agua, agarra un cotonetito, con agua lo limpias y se queda súper limpio, con una servilleta, con lo que quieras, pero con agua. Obviamente poquito, ¿no? O sea, no pongas el chorro de agua, pero queda perfecto, o sea, queda intacto. Ya si el problema con el PET es que se te raye, que se te vaya el cúter y se te ve el rayón, pero las manchas de resistor, sin problema. Y también Carmen nos pregunta, ¿y para limpiar la suciedad en el papel batería? Ese es un problema. Si utilizas el resistor blanco y tus manos limpias, no tendría por qué ensuciarse tanto. Sí, es difícil porque el papel, pues es papel, absorbe el agua, ¿no? O sea, al final el resistor no deja de tener un poco de agua y cuando pegas, pues sí, si tus manos no están limpias, se va a absorber y lo va a hacer. Te diría que puedes intentar hacerlo con la misma lija, con una lija muy delgada de madera, o sea, son estas naranjas, hay de unos puntos muy delgaditos, para que no te vaya a rayar mucho el papel, mira, por ejemplo, ¿no? Sí, te fijas lo que empieza a pasar. Lo que pasa es que le cambia la textura al papel, pero igual sí le quita una capa. Si, por ejemplo, tú hubieras tenido un manchón ahí de resistor, que le di, si se alcanza a ver y pues ya le di yo, mis manos estuvieran aquí, ¿no? Que ya se ve eso horrible. Bueno, o sea, es muy triste cuando eso sucede, pero puedes intentar con una lija muy delgada esperar que salga el resistor muy delgada, ¿no? Porque si lo haces muy gruesa van a salir los pelos del papel. Y si le pones más agua, pues se va a mojar el resistor y se va a expandir más, se va a expandir más y pues no. Bueno, más o menos. Si te fijas, claro, la textura va cambiando, pero si utilizas una lija muy delgada, no le va a afectar. No debes de lijar, lo ideal no es lijar en los cantos, porque en los cantos sí se te puede hacer boleadas tus esquinas, están perfectamente bien cuadradas, y cuando le lijan ahí, luego se ve el boleado, y eso es algo que también no muy deseado en maqueta. Listo. Muchísimas gracias. Ya la última pregunta que tenemos en los foros es de Santiago y dice, ¿usted recomienda imprimir la planta arquitectónica y utilizarla como guía para realizar la maqueta? Sí, por supuesto que sí, por supuesto que sí. Además de que cuando estás haciendo la maqueta, estás viendo tus plantas y estás entendiendo un poco de geometría descriptiva, ¿no? Porque estás, ok, ahora entiendes por qué el alzado, o sea, te ayuda mucho a comprender tu proyecto. Y teniendo el alzado, pues claro, evidentemente, como les digo, ¿no? O sea, el mismo alzado puede servirte de guía hasta para hacer la maqueta. O sea, puedes tener unos de guía impresos y otros para hacer la maqueta que pues sí puedas recortar, ¿no? Que te sirvan para asegurarte que tu pieza sí quedó del tamaño que debía de quedar, incluso en planta. Lo que no recomiendo, porque no es muy limpio, es que
pongas los planos ahí, ¿no? En la maqueta. Sino los planos son los planos y la maqueta es la maqueta. Y el plano, pues, es una representación 2D que te va a servir de guía, pero no ponerlos en tu maqueta, ¿no? Porque, pues, para eso son los planos. En la maqueta no necesita planos, porque la maqueta habla en 3 dimensiones. Entonces tú, ya que la termines, sí usa los de guía, pero tu maqueta limpia de planos, ¿no? Eso sí, ella ya habla por sí sola. Es decir, la maqueta es todos esos planos en un solo elemento. Muchísimas gracias, arquitecta. Y bueno, esa fue toda nuestra participación en los foros. Muchísimas gracias por haber escrito las preguntas de los alumnos, por habernos dedicado nuevamente tantos minutos de su valiosísimo tiempo, que sabemos que está muy ocupada, pero muchísimas gracias por la sesión del día de hoy. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes, ¿no? Un gusto como siempre. Gracias por invitarme, arquitecta. Esperemos que sigamos en este tipo de convivencia, en este tipo de ejercicios para los alumnos, y pues ya sabe que siempre será bienvenida con nosotros. Muchísimas gracias y pues damos por terminada la sesión del día de hoy. Gracias.